Amar es más que un concepto, es una necesidad, un sueño y una realidad, porque nacimos para hacerlo. Y si amar es vivir, quiero aprender a vivir. Y los errores superar. Otra oportunidad y un nuevo amanecer brillará en este viaje que es la vida, lo mejor vendrá. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. No existe algo tan grande como la fuerza del amor. En esta travesía, la travesía del amor. Caminemos juntas. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. Cada vez que veo amanecer, nace adentro una oportunidad de inventar lo malo del ayer y el sol siempre iluminará. Creo en este llamado. Cuando veo la lluvia caer, nace adentro mío la esperanza de que pronto va a florecer y mi fe es tan grande que te alcanza. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más. Verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad. El poder de emprender. Porque muy dentro de ti está el llamado que hay que despertar, el poder de ser para hacer y de darlo todo al emprender. Creo en este llamado, porque todos tenemos poder y los miedos se van a vencer y ya nada puede detener esa fuerza dentro de tu ser. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más. Verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad. El poder de emprender. El poder de emprender. El poder de emprender. El poder de emprender. Porque muy dentro de ti está el llamado que hay que despertar. En esta serie de videos aprenderemos antes de emprender o aprenderemos si ya estás emprendiendo. Creo en este llamado.
para rodearte de las mejores prácticas y que juntos construyamos mejores empresas, mejores emprendimientos, pero vidas que nos satisfagan más, que seamos más felices en esta travesía. Verás que pronto llegará, los sueños se harán realidad, el poder de emprender. Y que sigamos creyendo que lo mejor está por venir. El poder de emprender. Esto es Amo los Lunes y soy Julio Zelaya. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Julio Zelaya y me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes una sesión más de Mentor Sessions. Esta será una sesión de lujo, donde tenemos una pareja de esposos que son admirables en sí mismo como pareja de esposos, pero también como empresarios. Y han construido emprendimientos que han trascendido fronteras de la más alta calidad en la entrega de sus productos y servicios. Y hoy hablaremos cómo hacer para construir un emprendimiento familiar que triunfe, que trascienda y que sobre todo nos permita cumplir con nuestro propósito. Así que déjame presentarte a nuestros invitados de hoy. Estoy muy contento que es la primera vez que han hecho una entrevista en conjunto. Así que ellos, el mejor calificativo que puedo decir es que son dos estrellas, dos personas que brillan con luz propia y juntos han creado un negocio que les trasciende y han hecho cosas extraordinarias en conjunto. Ellos son Connie y Juan Carlos País. Y déjenme contarles un poco de ellos. Tengo la dicha de conocerles como amigos. Son personas que admiro particularmente la forma de expresarse uno del otro. Tuve la oportunidad de ir en un viaje largo con Juan Carlos y venía hablando justamente de estos temas de matrimonio, de cómo ellos habían construido un emprendimiento. Y les prometo que pasó casi todo el viaje hablando maravillas de su esposa. Y me decía, mira, ella es la que ha hecho grandes cosas y sin duda uno de los elementos que yo aprendo de cómo funcionan las sociedades y también las parejas es esa admiración. Así que son dos personas que son extraordinarios como seres humanos y también participan activamente en diversos quehaceres. Déjame contarte que Connie de País ha sido nombrada gerente del año por la Asociación de Gerentes de Guatemala. Ella es presidente de Agexport y es gerente general de Panifresh. Y Juan Carlos País es el presidente de Panifresh y también el presidente de Fundesa. Y también han fundado Yemba, que es un emprendimiento que tiene muchos fans que se conectaron justamente para conocer su historia. Así que sin más, déjame presentártelos a Connie y Juan Carlos País. Bienvenidos, Juan Carlos y Connie, a este espacio de Mentor Sessions. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Qué bueno que están por acá y sin duda será una sesión extraordinaria. Tengo muchas preguntas seguramente de la audiencia. Así que ahora regreso con ustedes en un par de minutos. Solo déjenme poner en contexto nuestra sesión. Nuevamente, gracias por participar acá con nosotros. A ti. Entonces, déjame presentarte un contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y uno de los temas centrales es la continuación del tema de la semana pasada, las empresas familiares. Así que veamos algunas estadísticas
de cómo son las empresas familiares en Latinoamérica. Dicen que la familia y los negocios no deben mezclarse, pero nuestro impulso natural es iniciar negocios con las personas en quienes confiamos, nuestra familia. En Latinoamérica sí que nos tomamos esto muy en serio. Las empresas familiares representan el 90% de la participación de mercado y generan el 70% del PIB, por lo que son importantes motores en la economía regional. Claro, enfrentan retos como toda empresa: desarrollo de productos y servicios, implementación de estrategias de mercadeo, buena administración, entre otros. Además, la dinámica familiar implica otros desafíos. 1. Los procesos de sucesión. 2. El ordenamiento del gobierno corporativo. 3. La diversificación, especialización y expansión de las operaciones. Entonces, ¿es posible armonizar las relaciones familiares y de emprendimiento? Los latinoamericanos hemos demostrado que sí es posible, aunque se requiere de un esfuerzo extra para 1. Establecer claramente las reglas de administración del negocio. 2. Tener en cuenta que el rol de cada uno se define por capacidad y experiencia. 3. Incluir en el gobierno corporativo profesionales que no son parte de la familia. Con la dosis correcta de objetividad y pasión por un propósito compartido, los abuelos, padres, madres, hermanos, tíos, sobrinos y nietos pueden decir: somos familiarmente socios. Así que ahí lo tienes. Las empresas familiares son muy importantes en la contribución económica de cualquier país. Y sin embargo, hay buenas prácticas que podemos y debemos implementar, y por eso nos rodeamos de las organizaciones que han trascendido justamente las estadísticas. Déjame presentarte un poco de las organizaciones que tanto Juan Carlos como Connie presiden. Son uno de los grupos panificadores más importantes de la región, y déjame mostrarte primero Panifresh, donde inicia este emprendimiento, un grupo industrial panificador que distribuye a diversos clientes en la región. Ya ellos les contarán más, pero quiero presentarles un poco de qué es Panifresh. Veamos a continuación. Y ahora déjame presentarte otro de los grupos que ellos presiden. Es una de mis empresas favoritas, y déjame contarte que es una que quienes me han escuchado dar clases la utilizo como best practice. Es una organización que soy fan, mis hijos también son fan, en la empresa somos fan, y es una organización que realmente tiene unos estándares de entrega de servicio y de calidad que son extraordinarios. Algunos de ustedes, cuando mencionábamos que iba a estar Connie y Juan Carlos, rápidamente escribían diciendo también: yo soy fan de ese negocio que se llama Gemba. Veamos a continuación.
Y ahí lo tienes, un negocio que sin duda es la razón por la que muchos de nosotros rompemos de vez en cuando la dieta. Así que quiero presentarte sin más a Connie y Juan Carlos para que tengamos una Mentor Sessions de película y que hablemos de buenas prácticas de negocios familiares. Connie y Juan Carlos, bienvenidos. Aquí se habrán dado cuenta que tienen un fan de ese emprendimiento. También mis hijos es parte de nuestras celebraciones y parte de todo lo que hacemos. Así que les felicito por ello. Así que quisiera empezar haciéndoles una pregunta, dado que es la primera vez que tenemos a una pareja de esposos que también tienen emprendimientos exitosos. Cuéntenme cómo inicia la historia del primer emprendimiento, que es Juan Carlos y Connie. Cuéntenme un poco de su historia. Vale. La familia de Connie durante 40 años antes de que nosotros pudiéramos casarnos, tenía un negocio familiar que hacía panadería. Y en algún momento ellos necesitaban hacer una inversión para un cliente grande de panadería. Y nosotros teníamos un espacio, teníamos un lugar correcto y pusimos un poco de capital. Y hicimos una sociedad entre la familia Benítez, que es la familia de Connie, y la familia Pais. Ese fue el origen, más o menos en 1992, y sugerimos que llamarse Panifica, porque era una panificadora, pero que esa panificadora no estuviéramos involucrados en ninguna de las dos familias. Esa fue nuestra primera decisión. Y la llevaba un gerente, la empezó administrando una tercera persona, y nosotros éramos como una junta directiva. Yo no sabía nada de pan, Connie era pura panadera, pero tenía el negocio de pan en otro lado con su familia, y este emprendimiento empezó como Panifica, y tal vez a los 2 o 3 años nos empezamos a involucrar juntos en el negocio, y ella dejó la parte de su familia, se vino con nosotros, y ya empezamos a trabajar juntos, y esa empresa que se llamaba Panifica hizo un joint venture con una empresa de Estados Unidos que se llamaba Fresh Start Bakeries. Entonces de ahí viene el nombre Pani Fresh. Y esto fue más o menos 3 o 4 años después. Y Panifica no ganó dinero los primeros 9 años. Fueron momentos bastante complicados. Y nosotros como pareja tampoco nos fue tan bien en un principio administrando la empresa juntos. ¿Y cuáles eran esos retos iniciales? Porque la frase que acabas de decir es la más común que escuchamos en emprendimientos donde participa la pareja. Dice, es bastante retador, no sabemos cómo separar un rol del otro. Cuéntenme un poco de eso. ¿Cuáles eran los retos y cómo hicieron para superarlos? A ver, yo creo que lo más importante era que no identificábamos las diferencias y cómo podíamos encajar los dos con las diferencias. Entonces, en algún momento esta empresa, Fresh Start Bakeries, tenía alguien de recursos humanos, una persona increíble, que se llama Tim Purga, que nos vino a platicar y nos enseñó las diferentes habilidades que teníamos cada uno y cómo complementarnos en el trabajo. Entonces, por ejemplo, Juan Carlos es excelente para ver todo el futuro, los negocios nuevos, ve qué posibilidad hay de hacer las cosas cuando tenemos que abrir planta. Él es el que empieza y sueña planta en Costa Rica, y entonces empieza con su sueño, alguien hace los números y va y lo deja sobre la mesa, y entonces ahí yo soy operaciones. Entonces soy la que agarro la idea y la hacemos operar. Entonces cuando entendimos que cada quien tenía un rol en la empresa y que cada quien teníamos habilidades diferentes, empezamos a trabajar mejor. Y eso funciona también en los equipos en la empresa. Cuando hay un gerente que tiene ciertas habilidades y no tiene otras, hay que ver cómo se le hace el equipo de gente para que tenga todas las habilidades del departamento. Entonces ese es el éxito. Y se parece como que fuera un matrimonio, porque la verdad es que como uno comienza es diciendo, todo lo que yo hago bien, ayúdame a hacerlo bien porque eso es lo que necesita el negocio. Y como es la necesidad o la fortaleza opuesta con la que uno se casa, entonces el otro dice, mira, no,
está bien lo que estás diciendo, pero deberías, o sea, Connie quería que yo estuviera más tiempo en planta, que yo viera todos los problemas que estaban pasando en el piso de la planta, que yo viera más temas del día a día, porque eso era lo que necesitaba el negocio. Y yo le decía, entrémosle al presupuesto, miremos el flujo de caja, miremos, o sea, era una dinámica que no construía. Y lo que vino a hacer esta persona nos dijo claramente, miren, nos hizo ese análisis de temperamento de Myers-Briggs, y nos sacó el temperamento de los dos, nos explicó en qué éramos iguales, en qué éramos separados, y nos dijo, Juan Carlos, cuando estemos hablando del día a día, de las operaciones y todo, tú te callas. Y Connie, cuando estemos hablando de estrategia, del diseño, de relaciones con clientes en el extranjero, tú te callas y deja que Juan Carlos trabaje. Y si ustedes hacen bien su trabajo sin meterse en el camino del otro, aquí vamos a caminar bien los tres. Y fue fantástico. Digo, no solo arregló la panadería, sino que nos arregló nuestra relación mucho como pareja y nos hizo sentir más cómodos en lo que cada uno sabía hacer bien. Yo creo que han comentado algo que es fundamental y lo sabemos por sabiduría popular, que las diferencias son importantes, que en el equipo hay que tener talentos complementarios, pero decirlo es fácil, pero vivirlo en la práctica, cuando a lo mejor está el soñador y le cuenta a su pareja y la pareja es más de operaciones y le aterriza el sueño, es más común dejar de valorizar esas diferencias y decir, bueno, me estás destruyendo el sueño que tengo. ¿Cómo hicieron para valorar esas diferencias que sin duda esa complementariedad es lo que los ha llevado al éxito? Y de nuevo, ratifico lo que siempre veo en ustedes, que hay una admiración recíproca de esas fortalezas. Recuerdo cuando conversaba con Juan Carlos que me decía, no, Connie es la reina de las operaciones, es extraordinaria en hacer que las cosas funcionen. Y yo que me encontraba siempre a Juan Carlos a lo mejor en un aeropuerto, me decía, ando viendo qué nuevas cosas diseño. Entonces, ¿cómo hacemos para exitosamente pasar esa línea de nuestras diferencias, pero no sentir que estamos rompiéndole el globo del sueño al otro? ¿Cómo lo lograron hacer bien? Yo te diría que lo primero que uno tiene que hacer es paz con cuál es su temperamento. Y uno entender que ese temperamento viene con debilidades. Y que realmente uno se casa con el opuesto, lo que significa que uno tiene la oportunidad de fortalecer sus debilidades con las fortalezas que trae el otro temperamento. Nosotros, o sea, yo desde ese día aprecio tanto que alguien puede ver las operaciones, porque no me gusta estar viendo el día a día, o sea, me desligo lo mayor posible porque me quita mi capacidad de ser creativo, de desarrollar cosas nuevas, me quita espacio y me genera estrés. Y yo creo que ella igual, ¿verdad? A mí me estresa mucho ver el futuro y no los números, me cuesta. En cambio, la operación, yo puedo, el día a día la manejo muy bien. Entonces, a mí desde que Tim nos dijo en ese momento, eso me hizo mucho clic y empezó a hacer sentido. Y otra cosa importante también es en la empresa, cómo se trabaja con los gerentes, ¿verdad? Porque hay que, 2 personas, 2 cabezas, teníamos que aprender también a llevar, y toda nuestra gente sabe que cuando es el día a día, habla conmigo, que cuando son cosas de largo plazo, hablar con Juan Carlos. Entonces, nos reportan cruzados. Entonces, eso es cuestión de irlo trabajando poco a poco, irlo al principio, pues era... no lográbamos al principio que la gente entendiera cómo íbamos a trabajar, pero después de un tiempo, y gracias a Dios tenemos un equipo de gerentes maravilloso que lleva con nosotros muchísimos años, creo que 20, ya no sé ni cuántos años llevan, 25 ya algunos, es gente que ya aprendió a trabajar con nosotros y para nosotros es muy fácil llevar la empresa. Entonces, cuando dimos ese salto, tomamos una decisión más o menos en el año 2000, y es que íbamos a poner al ser humano en el centro de la organización. Y nuestras decisiones alrededor de la organización siempre iban a impactar a ese ser humano, y más o menos 15 o 16 años después empezamos a pensar que lo que podíamos hacer por ese ser humano lo podíamos
experimentar con la comunidad cercana a la panadería o con la comunidad lejana a la panadería. Pero usamos el sistema de temperamentos para escoger a las personas y Connie se encargó de desarrollar la cultura de cómo esas personas iban a convivir alrededor de los valores que habíamos puesto sobre el tema. Y yo me dedicaba a la escogencia de las mejores personas, al fortalecimiento de los planes que tenían estas personas en el largo plazo y al contrato de largo plazo. Y eso durante estos 15 años hizo una cultura que consideramos que es uno de nuestros bastiones. Digamos, esta pandemia, a la gente, o pasamos un incendio hace 10 años, la gente que tenemos es la mejor gente que puede tener cualquiera. Pues, o sea, estamos orgullosos de toda la gente que nos rodea y son personas espectaculares. Ahora, me llama la atención que hay ahora, obviamente viéndolo con la perspectiva del tiempo y viéndolo hacia atrás, ahora hay un propósito, sin duda, que hay un propósito como matrimonio, un propósito como empresarios, que también implica roles específicos que pueden comunicarle a los demás. Pero me llama la atención que justamente ustedes decían que en el principio no era así ese tema, y ahí empezó el proceso de los temperamentos y descubrir las diferencias. ¿Qué consejo les darían a matrimonios que piensan incluso trabajar en conjunto, hacer un emprendimiento para definir ese propósito? Porque estarán de acuerdo que es retador definir nuestro propio propósito, pero ahora hacerlo en pareja es aún más retador. ¿Cómo hicieron para conciliar un propósito común en donde también estuviera alineado el individual de cada uno de ustedes? Porque ustedes cada uno brilla con luz propia. Y eso es lo interesante, que juntos han hecho muchas más cosas, pero en lo individual también han hecho cosas relevantes. ¿Qué consejo le darían a parejas que están emprendiendo juntos o que están iniciando también su matrimonio? Yo tal vez comenzaría. Dale. Y les diría que el peor error que puede hacer una pareja es que uno de la pareja ocupe el espacio del otro de la pareja. O sea que el estrés del día a día, el estrés de tener una crisis o alguna parte emocional, hace que uno más fuerte que el otro ocupe el espacio y lo relegue. Y en alguna forma, Cone ocupaba mi espacio cuando me quería llevar operaciones, y yo ocupaba su espacio como mujer también en cierta forma, y era una cosa que cuando nos dimos cuenta de esto, más o menos en el 1998 de haber sido, yo dije, por lo menos en mi parte, mi aprendizaje fue, yo no tengo lo mejor de mi esposa por culpa mía. Y yo creo que ella también cambió su forma de tratarme a mí cuando entendió lo que yo podía aportar. Y como que nos dimos cuenta, porque este señor también era muy bueno para poder explicar, y nos decía, miren, todo lo que ustedes le están pidiendo a su pareja es su trabajo, es su responsabilidad. Dejen de estársela pidiendo al de al lado, porque el que la tiene que hacer es usted. Entonces, cuando yo me quité del camino y cuando ella se quitó de mi camino, empezamos los dos a ser mucho más libres, mucho más tranquilos. Nos podíamos repartir el trabajo de una manera más ordenada. Fue mucho más fácil trabajar juntos. Sí. Y también tenemos muchas cosas que soñamos juntos, pues tal vez, aparte de la empresa, para nosotros es muy importante tener un país diferente. Y entonces todo nuestro trabajo que hacemos fuera del país es por eso, es porque no se puede tener una empresa, una buena empresa en un país que no funciona. Entonces, ese trabajo sí desde que Juan Carlos decidió, él fue primero a Hexport, fue presidente de Hexport, después fue presidente de CACIF, y después entró al gobierno, era todo por un fin, realmente por el fin de buscar una Guatemala diferente, una Guatemala mejor, una Guatemala más inclusiva, con más desarrollo. Y él podía ir, en ese momento no podíamos ir los dos, definitivamente la empresa no estaba como para que los dos nos saliéramos de la empresa, los niños estaban pequeños, entonces alguien tenía que mantenerse en la empresa y la estabilidad de los niños. Pero en cuanto ya los niños crecieron, gracias a Dios ya están grandes,
ya están todos dos graduados, casi una graduada con maestría, el otro casi graduado de médico y la chiquita pues casi graduándose de ingeniera también, entonces ya le da a mí más facilidad de poder hacer cosas fuera también por Guatemala. Entonces yo empecé también trabajando por las mujeres, que yo creo que es un trabajo que siempre hicimos dentro de la empresa. Es bien importante los roles de las mujeres, que las mujeres tengan mujeres que admirar, que ver que sí salimos adelante, que sí hacemos. Entonces empecé trabajando con las mujeres y de ahí empecé a participar dentro de las juntas directivas y hacer también el trabajo que ya pude hacer fuera, pero los sueños que tenemos en conjunto, también tenemos sueños en conjunto y también tenemos sueños en conjunto para la empresa, ¿no? Queremos ser la mejor empresa de Latinoamérica y ese sueño lo compartimos con todo nuestro equipo de trabajo de Panifresh y de Yembe. Y el 65% de nuestros ejecutivos son mujeres. Qué interesante. Y me llama la atención que hay como un cascadeo de un propósito de gran nivel, de impactar a nuestra nación, luego uno a nivel de la empresa y cómo la vemos en relación a la región y sus estándares, y luego el de cada uno de nosotros en función a ese gran propósito. Y lo otro que me llama la atención es que hay un tiempo para prepararnos, no podemos tenerlo todo al mismo tiempo, sino un proceso de ir preparando la empresa, los momentos, incluso la vida familiar, para llegar a contribuir más a esos sueños. Ahora, yo aprendí en la universidad una frase que me marcó, que es que a más presión, menor tolerancia. Y sin duda, cuando estamos en momentos de crisis, toleramos menos personas dentro del equipo de trabajo, los problemas inclusive dentro del matrimonio. ¿Cómo hacen ustedes para separar las cosas, o si es posible separar las cosas cuando hay una crisis en el negocio que no permee en la familia, o viceversa, un problema familiar, llevarlo a la empresa? ¿Cómo hacen para ustedes conciliar esas diferencias? Tal vez... me encanta que Juan Carlos ya te vio a ti como tú sabes la respuesta. Es que dijiste la palabra clave. Y la palabra clave es cuando hay crisis. Entonces, cuando hay crisis, por ejemplo, cuando esta pandemia nos pegó, yo di un paso atrás. Esta no es mi área. Y Connie tomó control de que ninguno de los trabajadores fuera a perder la vida. Hemos tenido 69 casos de 450 trabajadores que tenemos en Guatemala y nadie ha perdido la vida porque Connie tiene un equipo de trabajo que da seguimiento a esto hasta que se arregla cada uno de los problemas que tenemos. Es como las operaciones, pero en el tema de salud. Es como... Por eso la veo ahí. Sí, es cuando hay crisis, es mi cancha. Entonces, con mi equipo de trabajo hacemos un plan y tenemos realmente, tenemos un manifiesto en la empresa que yo creo que nos ayuda mucho como a cómo somos, es parte de nuestra cultura. Y algo que decimos es que realmente reímos a carcajadas porque somos felices. Yo siempre le digo a toda la gente que si realmente no les gusta lo que están haciendo, ese no es su trabajo y que busquen otro. Y de corazón y con mucho cariño con la gente, porque uno no puede levantarse todos los días e ir a un lugar a hacer lo mismo que no le gusta. Eso no es bueno para una persona. Entonces tenemos gente que le gusta lo que hace y que todo lo que hacemos lo hacemos con pasión. Entonces, cuando hay alguna crisis, nos sentamos todos, desarmamos la crisis y vemos cómo la arreglamos paso a paso, porque todo tiene solución, todo. No hay manera de no solucionar las cosas. Siempre hay algo, cómo salir de la crisis, cómo hacerlo, y hemos aprendido mucho también de nuestros errores, ¿verdad? Porque en lo largo del camino se cometen muchísimos errores, y lo que hacemos nosotros es cada vez que se comete un error, nos sentamos todo el equipo de trabajo y entendemos qué fue lo que hicimos mal para que no nos vuelva a pasar. Entonces tenemos un montón de herramientas que utilizamos cuando hay estrés, cuando hay cosas así muy fuertes que nos ayudan a bajar el estrés y a trabajar los problemas y bajarlos a algo que realmente se puede hacer. Ahora, los problemas de la casa a la oficina, eso es complicado, porque cuando vamos enojadas, cada quien en su oficina.
No, tratamos y no podemos enojarnos mucho tiempo tampoco. Y la verdad que cuando uno trabaja y tienes a todo el equipo de trabajo ahí, no puedes poner los problemas personales frente al problema de la empresa. Entonces tienes que ser profesional y trabajar y hablamos, yo por lo menos le hablo lo mínimo posible, pero tengo que hablarle del tema de la empresa. Entonces hay cosas que realmente a la hora de trabajar tratamos de que los problemas de la casa se queden en casa, o a veces nos ayuda a trabajar juntos, solucionarlos antes, porque nos tenemos que hablar de cualquier manera. Entonces, sí es complicado. Y también la gente que trabaja con nosotros, como que nos entiende muy bien y nos dice, por favor, enfrente de los niños no se peleen. Sí. O sea que mi querido Juan Carlos te dice, Connie, te veo después del recreo. Sí. Ahora, pero siempre el sueño de ambos es más fuerte que cualquier pelea, ¿verdad? O sea, nunca lo ponemos en riesgo. Me encanta esa frase, el sueño de ambos es más fuerte que cualquier pelea. Y ustedes han hablado de palabras que han sido sin duda parte de muchas de estas sesiones. Una de ellas es tener un propósito, otra ha sido cultura, y la cultura organizacional, la cultura de un país sin duda es predictiva de qué resultados logramos. Ahora, dado que hemos hablado tanto en diversas sesiones, muchos empresarios y personas que han logrado también cumplir sus sueños hablaban de cultura y decía, hay que dedicarnos a eso que nos apasiona, hay que hacerlo cultura, hay que involucrar a las personas correctas. ¿Cuáles han sido sus mejores prácticas para formar cultura? Este es un tema que me apasiona. Ustedes bien saben que es parte de mi trabajo profesional, que colaboro con diversas empresas en el tema. ¿Cuáles han sido sus buenas prácticas y su receta, por así decirlo, para formar una buena cultura sólida? Bueno, yo creo que lo principal es tener marcada la cancha, tener realmente sobre qué vas a trabajar, y esos son valores básicos que tiene la empresa que no se pueden romper. Nosotros tenemos procedimientos claros de despido de personas, de hacer todo, se les da oportunidades, se les llama la atención. O sea, realmente tenemos procedimientos claros, pero hay cosas que para mí y para la empresa son inadmisibles, como es robar, es un tema que es despido inmediato, y faltar a la cultura de la empresa es faltar a los valores, faltar a la camaradería que tenemos dentro de la empresa, faltar a la cultura en sí que hemos formado con este manifiesto que es parte de nuestras vidas. El manifiesto se hizo pensando las frases que utilizábamos dentro de la empresa. Por ejemplo, reímos a carcajadas porque somos felices, es una frase de alguien de la oficina, de mi gerente de compras. Y la verdad que cuando estamos muy estresados todos nos reímos y hacemos bromas y cuando yo veo que realmente hay mucho estrés en la empresa, me los llevo a jugar boliche o nos vamos hacemos muchas actividades fuera. Por eso la cultura de la empresa este año ha sufrido muchísimo, porque hemos tenido que realmente mantenernos separados. Y al principio, cuando pasó y que nos tuvimos que ir cada quien a nuestra casa, nos hablábamos, teníamos reuniones de todos los gerentes todas las noches para vernos, porque todo el mundo estaba muy asustado. Ahorita ya aprendimos a trabajar de lejos y nos cuesta mucho. Por ejemplo, yo fui el otro día y no abrazarnos y no saludarnos, eso nos cuesta muchísimo, porque hay una cultura como de familia, somos una familia todos juntos y cuidamos a nuestras familias. Entonces hay programas, no solo para nosotros los colaboradores, tenemos una PANIU, una universidad corporativa, que en todo el mundo se puede conectar y dan cursos, tenemos cursos de las auditorías de HACCP, de las auditorías que nos hacen, como también cursos de liderazgo. Hacemos cosas en vivo. Por ejemplo, el otro día tengo un equipo de médicos que nos están apoyando en el tema del coronavirus en la empresa, y el jefe, que es el doctor Santa Cruz, que ha sido una bendición para nosotros en la empresa, nos dio una charla a todos del coronavirus, y todo el mundo preguntó qué es lo que piensa, cuáles son los temores. O sea, hay mucha comunicación también y puertas abiertas. En la empresa no hay
el gerente y el de abajo no le puede hablar al de arriba, eso no funciona así. Y siempre estamos pendientes. Miren, la gente cuando llega a trabajar y tiene mala cara es que algo le pasó. Entonces uno se acerca, le habla con ellos, algún problema tiene. O sea, entonces, tomar en cuenta eso, hablar con la gente y entender qué le está pasando, si el hijo tiene problemas, es como que fuera problema de nosotros. Entonces ese acercamiento, esa cultura tan cercana que tenemos unos de otros, nos hace realmente trabajar en equipo de hacer una empresa diferente. Y si puedo agregar algo, Julio, el tema está en primero, para poder trabajar la cultura, la guía de qué iba a manejarse, qué proyectos se iban a manejar y cuál era la forma de trabajar en la empresa, también había cierta claridad. Que tenemos la guía de la calidad, por ejemplo, que la calidad tiene que ser el trabajo número 1, la innovación y la tecnología tiene que ser el trabajo número 1 también, el desarrollo humano entre todas las actividades que hacemos, la logística segura, como lo que decías de Yemba, por ejemplo, que la entrega tiene que ser exacta, y un ambiente sostenible es la guía de cada proyecto. Luego tenemos una estructura de cuadro de mando donde en una página cabe lo que nos importa como negocio. Y todo el mundo tiene que tener claro su rol en los indicadores clave del negocio. Y los indicadores clave del negocio empiezan con un triángulo, ¿verdad? Que la plataforma es la gente, indicadores que hablan sobre la gente y resultados sobre la gente. Y luego sobre procesos internos que la gente hace pasar, pero ¿cuáles son esos procesos internos y cuáles son los KPIs de eso? Y luego esos procesos internos, ¿cuáles son los índices de satisfacción que le dan a los clientes y qué resultados se espera que tengan con los clientes? Y eso da resultados financieros. Entonces, esa escala de indicadores, ese cuadro de mando, si se mantiene alineado con la compensación que tienen las personas en la empresa, su sistema de bonos y la parte variable de la empresa, permite que podamos ser completamente flexibles en esto de la cultura y poder adaptarnos a lo que está pasando en el ambiente, pero todo el mundo entendía antes que era un buen trabajo y que no era un buen trabajo. Y me llama la atención, es música a mis oídos, que hay muchos componentes que son parte de buenas prácticas en general para las empresas, y yo lo resumiría justamente en lo que ustedes dicen. Hay un propósito que trasciende todo lo demás de gran escala, una visión en conjunto. Hay un manifiesto que son nuestras creencias básicas por las cuales regimos, pero me llamó la atención que ese manifiesto también es coherente con el actuar. Muchas veces tenemos manifiestos que no necesariamente la gente los puede ver y no necesariamente los vive, cosa que está allí. Luego, claridad de cuál es la ruta estratégica, los indicadores, los roles y lo que cada quien quiere hacer, y también un sistema de entrenamiento y de también esa universidad corporativa que nos ayuda también a formar a las personas, pero también a comunicar lo que es importante en la empresa. Ahora, sin duda, esas son las buenas prácticas, y uso este comentario que les hacen acá para hacer una pregunta con la que termina el comentario, y dice: qué honor tener a Juan y a Juan Carlos Pais. Soy fan número 1 de Yemba. He tenido una excelente experiencia con los pedidos, especialmente en la cuarentena, donde me han permitido estar cerca de mi familia, estando lejos, con excelentes productos. El servicio, la atención al cliente hacen que la experiencia sea especial. Y esta pregunta, creo que es una pregunta que yo también tengo como cliente de Yemba. Yo he dicho que es como si fuera un Amazon guatemalteco. Es una exactitud que es impresionante. ¿Cómo hacen ustedes para garantizar esta puntualidad? Porque uno compra y te dice cuándo te va a llegar, a qué hora. Te prometo que hacemos hasta con mis hijos, a veces hasta apuestas con el teléfono en la mano para ver si llegan tarde o no. Desgraciadamente suelo perder porque me ganan ustedes con su excelencia. Entonces, la pregunta es: ¿cómo hacen para lograr esos estándares tan consistentes? ¿Cuál es la fórmula del éxito? Mira, si te puedo empezar a contar, tal vez la historia comienza en 2015. En 2015, que vimos la tendencia de la tecnología y cómo la tecnología iba a desplazar un montón de los temas que están pasando actualmente en el país, y que la pandemia los exponenció.
vimos que la tecnología no era algo que podía tener a un gerente de tecnología y que en esa área iba a pasar lo de la tecnología de la empresa, sino que había que ponerlo en la estrategia central del negocio, la tema de tecnología. Entonces empezamos a diseñar un negocio que pudiera sustituir a todas las panaderías que hay ahorita actualmente, cómo iba a ser el mundo en el futuro, y que también pudiéramos tener un negocio donde nosotros pudiéramos operar con la escala que tenemos, pero entregando frescura a los clientes. Entonces, había ciertas características y lo que empezamos a ver era con quién podíamos hacer un desarrollo que pudiera entregar algo exacto, digamos así. Entonces, empezamos una relación con una empresa de desarrollo de software, que fue con una persona que se llama Jorge Martínez, y con Jorge Martínez hicimos una sociedad que nos ha traído mucho aprendizaje y que ha venido a traer un desarrollo tremendo sobre Yemba. Porque cuando uno lo que quiere es tener, el app de Yemba realmente son 3 apps. Es una app que maneja la entrega, la relación con el cliente, una app que maneja el centro de distribución y una app que maneja al motorista. Y como cada uno tiene un rol diferente, en el backend de la aplicación se juntan los 3, pero cada uno ve lo que interesa para entregar al cliente. Y esas 3 desarrollos, digámoslo así, cuando uno ve cualquiera que quiera hacer una aplicación, cualquiera te pide que la aplicación sea una y que haga todo. Pero de alguna manera, estos desarrollos, al no saber perfectamente para dónde iba el negocio cuando empezamos a hacerlo, los empezamos a dejar abiertos, la arquitectura es bastante abierta y nos está permitiendo ir a ese lugar donde quiere ir Yemba, que es a entregar experiencias en el hogar que sean extraordinarias. No es solo entregar productos. Y entonces, esa suma de lo que separamos por aplicación es lo que hace posible que esté ordenado el proceso que tiene los pasos para poder decir, a esta hora voy a estar entregando el producto. Y tal vez solo contarte, donde aprendimos de logística fue en Panifresh. Nosotros mandamos furgones de pan a las islas, a Panamá, a México, y tiene que llegar en un momento con la calidad que tiene que ir y con una fecha indicada. Entonces tenemos toda una cultura de lo más importante es el cliente. En Panifresh y en Yemba lo más importante es el cliente. No importa lo que pase, el cliente llama, quiere algo y todo el mundo sabe que tenemos que movernos a hacer lo que el cliente necesita. Entonces, con esa cultura es con la que nació Yemba. Entonces, para Yemba lo más importante es llevarle el producto de calidad a la hora exacta. Es uno de los indicadores que tenemos que medimos a la gente y me da mucho gusto que me digas que llega a tiempo, porque nos volvemos peces dentro de las sedes para que llegue a tiempo el producto. Es una de las cosas que más nos preocupamos, que llegue a tiempo. Y los días, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Cariño, es realmente un martirio hacer el trabajo porque son muchos regalos. Entonces, no tardas lo mismo en entregar un producto que tú mismo pides y que a ti te está llegando que entregar un regalo. Un regalo, como la gente no sabe que le va a llegar y es sorpresa, entonces tardan en bajar, o sea, a veces no la creen. O sea, los condominios tardan uno mucho en entrar y según el día que sea, digamos el Día de la Madre, hay colas infinitas en los condominios, entonces tenemos que hacer cosas extraordinarias con los condominios para tener una relación con el condominio y que ellos vean que van los mismos motoristas y que los dejen pasar con más rapidez. O sea, sí se trabajan en estrategias para que el cliente tenga el producto a la hora exacta. Ahora, me llama la atención una pregunta que quizá habrá organizaciones que tienen el mismo reto. Si nosotros vemos Panifresh, puedo pensar que era una cultura organizacional diferente, porque era más industrial, más hacia un business to business, y un Yemba es más business to consumer, más hacia el consumidor final, donde no hay lo tangible como tal que puede ser Panifresh, sino que es digital y la experiencia es por medio de una aplicación. ¿Cómo hicieron para conciliar
el tema de culturas, que puede ser diferente. Si bien la excelencia puede ser igual en ambas culturas, la agilidad y la flexibilidad que se requiere en una cultura mucho más digital y más de consumidor, muy diferente a un cliente industrial. ¿Cómo hicieron para tener esas dos culturas que aparentemente son radicalmente diferentes, pero que son simbióticas entre sí? Si viste el mercadeo de las dos son totalmente diferentes, ¿verdad? Es un mercadeo mucho más joven, mucho más que es lo que es Gemba al mercadeo de Panifresh, pero yo creo que es importante la empresa como Panifresh, como te fui contando, tenemos un equipo de gente, pero equipo de gente que lleva con nosotros mucho tiempo, pero más o menos de nuestra edad, pues es el equipo de gente que empezó con nosotros y que va de nuestra edad. Hubo un momento dentro de la cultura Panifresh que tuvimos que empezar a ingresar millennials dentro del equipo. Y eso hay un proyecto completo de cómo se integraron los millennials dentro del equipo, que no fue fácil porque tenemos ya en la empresa casi 3 generaciones. Entonces, trabajar con las 3 generaciones también es un reto bien grande con las diferentes cosas que cada uno. Y en los equipos de gente siempre tenemos gente la gente con experiencia de Panifresh, la gente millennial adentro con sus ideas y las cosas diferentes que traen los millennials, y ya tenemos centennials, pues, o sea, ya tenemos gente de la otra generación. Entonces, es importantísimo que las empresas aprendamos a trabajar con las diferentes generaciones y las cosas buenas de cada generación. Tú no puedes a un millennial meterlo en un sistema y tratar de llevar las cosas igual a que las llevábamos los demás. Entonces, es lo mismo que con las gentes diferentes. Hay que aprender a ver las cosas buenas de cada uno y hacer los equipos correctos para que los millennials puedan también desarrollarse y los centennials con las actividades, con las cosas que saben hacer bien diferente, puedan realmente ponerlos a disposición de la empresa y no matárselas. Entonces, dentro de cuando decidimos Gemba es para nosotros es una imagen joven, aunque después nos sorprendimos que la mayoría de la gente, pues, que nos pide son de 30 y tantos, 40 y tantos, no son tan jóvenes los que piden, pero sí la estamos tratando como una empresa joven, como una empresa dinámica, una empresa diferente donde los millennials tienen mucho que decir. Ya tenemos a nuestra hija grande trabajando en la empresa y ella le da el espíritu joven. Entonces esa parte es muy importante para el trabajo de Gemba. Y agregar que cuando tú pones en el centro de la organización a la persona, es más fácil ser flexible. Todo puede girar fácilmente y cambiar de dirección en el momento que las circunstancias lo apremian. Ahora, hay algunas preguntas aquí. Nuestro amigo Jorge Luis, que nos saluda desde Colombia, nos hace algunas preguntas ya de cómo hacer para emprender en familia. Si nosotros escucháramos esta conversación, pensaríamos que estamos hablando únicamente de una multinacional con excelentes prácticas de gestión. Sin embargo, es fácil olvidar que es un negocio también familiar y ustedes ahora incluso decían ya está una siguiente generación también participando en la empresa. Hablemos entonces de cuáles son buenas prácticas dentro de una empresa familiar. Nos han mencionado múltiples de gestión que sin duda nos han enseñado muchísimo. ¿Cuáles son esas buenas prácticas ya para tener un consejo familiar, un tema de directores? ¿Cuáles son algunas de las prácticas que ustedes han implementado y que les han funcionado también a tener esa excelencia, pero dentro de un negocio familiar? La verdad es que nosotros somos primera generación, ¿verdad? Nosotros somos segunda generación, se puede decir, pero el emprendimiento lo empezamos, estamos en primera generación. Y apenas estamos enfrentando el encuentro con la segunda generación, donde hay varios primos, hay hijos. Entonces, no tenemos tanta experiencia en eso. Lo que hemos mantenido es
al grupo independiente de la familia, al grupo de ejecutivos independiente de la familia, y ellos han seguido, son muy responsables por cada una de sus áreas, y yo creo que eso es lo que hace posible que todas las actividades se den normalmente. Además, hemos crecido en formas que necesitamos de muchas gentes y de muchas cosas. Tenemos una empresa de galletas para perros en Estados Unidos, tenemos esta empresa de Genba, tenemos esta empresa de software, tenemos esta empresa de educación. Hay varias áreas en las que hemos empezado a diversificarnos, y la verdad es que conforme el crecimiento de la empresa se sostiene, es más fácil que haya nuevas oportunidades para todos y siempre haya crecimiento. O sea, que creo que es como que una de las cosas importantes que hay que alimentarle a un negocio familiar es que no se estanque. Porque en el momento que se estanca, un familiar tiene que ocupar el puesto o el espacio de alguien más, o viceversa, y empiezan a haber roces que tal vez no podrían o no deberían de haber. Entonces, esto de que estemos creciendo siempre, o sea, por decirles, la tasa de crecimiento de los primeros 15 o 20 años fue de 25%, ¿no? Y la tasa de crecimiento de estos años ya fue un poco más difícil, de entre 10 y 15%, ¿no? Este año no vamos a crecer, este año no ha sido sencillo para ninguno, pero eso hace posible que todo el que tenga un sueño pueda encontrar cómo poder desarrollar ese sueño en una estructura que va cambiando y va cambiando y va cambiando. Y la gente se siente bastante bien con eso. La prioridad es la gente y que la gente esté cómoda. No la prioridad es la familia, digámoslo así. Pero si en algún momento la familia tiene una prioridad sobre la gente, no la pondríamos encima de la organización. Sí, y tal vez comentar un poquito el proceso de la entrada de Alejandra, de nuestra hija, a la empresa. Lo primero que vimos era si le gustaba, si le daba pasión entrar en la empresa, si le gustaba trabajar allá adentro. Y ella estuvo en Costa Rica, llevando la planta de Costa Rica durante 4 meses, que la gerente tuvo bebé y se fue a cubrir, y ahí la vimos trabajar y la vimos soñar y la vimos hacer realmente del trabajo que sí le gustaba. Entonces, por eso se decidió que sí podía entrar. Yo creo que parte del tema que lo hacemos mucho en nuestro plan, cómo ingresan las personas al nivel administrativo, es que entran como trainee y pasan por los diferentes lugares, porque nos hemos dado cuenta que aunque son ingenieros, después su pasión es el mercadeo y terminan en otro lado. O sea, no siempre lo que estudian es lo que les da pasión. Entonces, los chicos pasan por todas los departamentos, y si ningún gerente lo pide, porque lo tienen que pedir algún gerente, decir, este chico me gusta, yo me lo quiero quedar, si nadie lo pide no se puede quedar en la empresa. Ese es el plan, y trabajan 1 año en la empresa, dan vuelta por todos lados, pero si nadie lo pide no se queda. Ese es el plan para todos, igual para mi hija o para cualquiera que entra. Le tiene que gustar, le tiene que apasionar y tiene que demostrar que sí quiere trabajar. Y creo que hay algo que ustedes han reforzado mucho, y es esa claridad de expectativas, tanto para el consejo familiar como para el consejo ejecutivo de la organización, el consejo de quienes son gerentes. Y ahí es donde está esa separación de los roles de cada quien. Me llama la atención eso. Y por otro lado, que se ha hablado mucho de algo que creo profundamente, que es hacer eso que me apasiona, y que sea algo voluntario donde yo quiera estar poniendo mis talentos a servicio de la organización. Ahora, quisiera hablar de la situación que estamos viviendo en este tiempo. Sin duda, tiempos inéditos para toda organización. Nadie vivo había tenido una situación similar. ¿Cuál ha sido el éxito para la adaptación en este año que ha sido tan retador? Hemos hablado de la cultura, del enfocarnos en las personas, de cuidar a las personas. ¿Cuáles han sido los elementos de éxito para ustedes en este año que ha sido tan retador? Tal vez empezar con la operación. Realmente ha sido un reto mantener la operación funcionando con el tema de los enfermos. O sea, de veras el sistema que montamos de médicos, y tenemos un protocolo muy, muy específico para todo el tema.
porque si nosotros no cuidamos a nuestra gente, no tenemos a nadie que nos vaya a trabajar. Entonces, al principio sí tuvimos que suspender gente. La empresa está trabajando ahorita casi al 50-60% del volumen que debería estar trabajando. O sea, no estamos con el volumen. Nosotros le vendemos Panifresh, le vende a clientes cadenas de restaurantes, entonces fueron de los más golpeados. Entonces, aunque se hicieron servicio a domicilio, jamás le llegan al volumen de tener las cadenas abiertas. Entonces, desde el principio, lo primero que hicimos fue juntarnos con nuestro equipo de gerentes, bajar los gastos al mínimo, tomar decisiones sobre la gente que se iba a suspender y empezamos a trabajar con vistas a buscar nuevos clientes o a ver nuevas cosas que podríamos hacer para cubrir el volumen que estamos perdiendo porque no levantan las ventas. Pero el tema de mantenerse operando, los protocolos tienen que funcionar para que uno pueda operar. Eso quiere decir que nosotros tuvimos que construir 3 cafeterías más para poder distanciar a la gente dentro de la cafetería. Tuvimos que construir 4 baños, grupos de baños en las diferentes partes de la empresa para poder separar, porque son los 2 puntos de más contagio. Entonces, para mantener las líneas separadas, horarios diferentes de entrada de las líneas, y la verdad que después de ver los resultados, solo hemos tenido a 2 personas en el hospital al principio, ya están recuperados y ya están de regreso trabajando. Hemos tenido 69 casos, de los cuales tenemos solo 12 activos. Todos los casos los tenemos categorizados en rojo, amarillo, verde. Los casos que tenemos ahorita son todos verdes. Eso quiere decir que están en su casa, están pasando el virus, pero sin ningún problema. Lo que estamos haciendo es se les hace la prueba, desde el primer síntoma salen de la empresa. El primer síntoma ya no llegan a trabajar. Salen de la empresa y están 5 días en su casa, se le hace el hisopado, sale positivo o negativo. Si sale positivo, al 7º día está de regreso trabajando. Si sale negativo, si sale positivo, se queda en su casa, recibe un grupo de medicinas, que los doctores se lo hacen telemedicina con ellos, deciden qué medicina se le va a mandar, se le manda su medicina, se le manda una bolsa de comida para que puedan, sin salir, mantenerse los 15 días, que son los días más complicados. Y así hemos mantenido toda la operación del negocio y hemos ido saliendo realmente, gracias a Dios, sin ningún problema, sin ninguna pérdida humana, que para nosotros era de veras el objetivo principal, sabiendo cómo está el sistema de salud de Guatemala. Entonces, nuestro objetivo era no llegar con nadie a necesitar hospital. Tenemos mascarillas, las esferas estas que trajo Fundesa en la empresa para podérselas llevar a su casa, las escafandras. Tenemos 2, tenemos tanques de oxígeno para podérselos dejar a su casa. A todo mundo se le da el oxímetro para que el doctor lo pueda monitorear por telemedicina. Entonces, realmente hemos hecho, y esto, o sea, todo el protocolo lo hemos ido cambiando y perfeccionando. Yo te puedo decir que los primeros meses era un estrés terrible cuando nos salía algún caso, pero lo que nos fuimos dando cuenta es que los casos venían de fuera, que realmente el protocolo interno nos estaba funcionando, porque aunque nos salía alguien positivo, mandábamos a su grupo cercano a descansar unos días para ver si salía positivo, y ninguno salía positivo. Eso quiere decir que los protocolos dentro de la empresa nos estaban funcionando y nos están funcionando. Así que primero el reto de mantenernos operando, porque por ejemplo en Panamá sí tuvimos problema que sí se nos contagiaron varios. Entonces, que eso es lo que yo quería contar. Digamos, el reto para mí ha sido más que en todos los países es diferente. Ah, sí, también. O sea, cuando uno está bien, el otro está mal. Guatemala, que pensamos que estaba haciendo las cosas no muy bien, las está haciendo mejor que cualquier otro país. No nos esperábamos eso, para ser sincero, pues. Pero Guatemala nos ha sido bastante noble, digámoslo así, con el tema del flujo de casos. Costa Rica, que empezó siendo mejor y que esperábamos que fuera a ser muy fácil, de repente paran el país hace poco. Panamá está completamente cerrado.
se nos contagiaron las personas en la planta de fuera también, y manejar la planta de Panamá ha sido un reto con la cultura de Panamá. Costa Rica, que iba empezando saliendo más temprano, ahora está en una situación más complicada. Estados Unidos, que nunca ha parado, se ve que el sistema de apoyo del gobierno a los trabajadores hace que para el trabajador sea mejor ir 2 días a trabajar y reclamar el seguro que le está dando el gobierno y ausentarse. Y entonces estamos perdiendo gente y no podemos tener ese flujo de producción porque no tenemos la predictibilidad de si la gente va a llegar a trabajar. Y México, para que les cuento, en México los cines siguieron trabajando durante 3 meses en pandemia y realmente nos ayudó mucho el negocio de Guatemala, pero después cerraron los cines, o sea, no sabemos qué hacer en cada país, y antes era más fácil operar porque lo que pasaba en Guatemala era fácil replicarlo en todas las demás plantas. Y hoy no, hoy cada planta tiene que tener su propia dinámica. Y sin duda, acá han abordado temas interesantes. Uno, la coherencia del manifiesto, de lo que decíamos, el diseño organizacional de poner a las personas en el centro. Y ahí es donde vemos esa coherencia con cómo se está manejando esta situación. Y luego, el tema que quisiera explorar ahora es un tema que sin duda cada país está manejando una estrategia diferente, y es una de esas crisis en donde inclusive los países que son potencia mundial no tienen tampoco una visión unificada de cuáles son las políticas que funcionan y cuáles no. Sin duda lo que estamos viviendo es algo que hablaremos por muchas décadas en el futuro y analizaremos qué es lo que funcionó o no. Ahora, me interesa hacerles la pregunta, dado que ustedes también tienen un rol importante en temas que impactan al país en general, temas macroeconómicos, temas microeconómicos. ¿Cuáles son sus perspectivas para futuro, dada esta crisis que hemos vivido? ¿Y qué consejos les daríamos a los empresarios en diversas industrias para acelerar esta activación económica que tanto se requiere? Pues tal vez empezar porque viene una reimaginación de la economía, ¿verdad? No hay una nueva normalidad, no hay una tal normalidad. Todo lo que viene va a ser diferente para todos, y el proceso de adaptar consiste en saber manejar a las personas, poner en el centro del ser humano siempre, trabajar este tema de la tecnología en el centro de la estrategia de un desarrollo. Nosotros, el negocio de Yemba nunca fue rentable hasta el año pasado. Y nosotros sabíamos que el futuro venía, pero nos estaba costando sostener un negocio que no estaba ganando. Pero cuando de repente la pandemia pasó, se adelantó muchísimo el futuro y resultó que nosotros teníamos el producto correcto en el momento correcto, con la aplicación perfecta para poderlo hacer. Y yo les diría que es como que el futuro se acercó demasiado. Ahora el teletrabajo, los servicios digitales, el estar cerca de tener una estrategia digital para la empresa también. Digamos, ahora tenemos mucho más conciencia de que todas las máquinas que tenemos en el piso de producción tienen que estar conectadas a un sistema de base de datos internos, que ese sistema de base de datos internos tiene que manejar Big Data, que ese Big Data tiene que hacer Machine Learning de las variables que están pasando y aprender de cómo estas variables están siendo fuentes de causas del proceso. Y ya que uno tiene su Machine Learning, después entrar en inteligencia artificial, que no hemos llegado ahí todavía, pero sí creemos que en unos 2 o 3 años vamos a estar dando ese paso. Pero, ¿qué les diría? En la manera de imaginarnos, hay que ver por dónde están cogiendo las economías. Definitivamente hay un Estados Unidos con los republicanos y hay un Estados Unidos con los demócratas. El de los republicanos trae ese nearshoring que se va a pasar en Estados Unidos, que va a traer muchas oportunidades a América Latina y que podríamos nosotros ingresar a producir para Estados Unidos, pero es temporal, porque la competitividad, si está en China, naturalmente, quitársela a China artificialmente, algún momento va a tener que chocar. Se le puede hacer daño a China corto plazo, pero en el largo plazo vamos a tener que caminar con esa competitividad. Entonces, ¿cómo aprovechar este momento? Pero construir capacidades de país para el futuro es un diseño de la economía que tenemos que sentarnos los guatemaltecos
que se están sentando todos los países del mundo, porque una economía mundial sin turismo, con una construcción golpeada y con un entretenimiento que ya no es el mismo, que ya no va a ser el mismo negocio, por lo menos en 2 o 3 años, entonces viene a caerse en una parte y a subirse en otra parte, y donde se sube es en la parte digital y en la parte de abastecimiento, y no es una parte donde Guatemala tenga esa fortaleza. Entonces, desarrollar las fortalezas en donde las economías se van a fortalecer, hoy es clave para poder sobrevivir. Pero el tema de manejar la economía para cada país va a ser dónde voy a poner mis huevos yo, en qué canasta voy a poner estos huevos, para que no pueda yo para ser más resiliente a la hora que vengan estas crisis mundiales, que cada día parece que van a venir más frecuentes. Yo tal vez solo decir que los números de Guatemala son uno de los que se ven mejor en América Latina para esa resiliencia que necesitamos y regresar el año que viene. O sea, Guatemala tenía una economía muy sana y realmente no muchos préstamos, entonces vamos a poder el año que viene salir si se hacen las cosas correctas. Ahora, hablando de las empresas, yo creo que lo más importante es adaptabilidad. Tenés que adaptarte a los cambios que están viviendo, tenés que entender qué está pasando con tu negocio, cómo está cambiando y dar esos pasos. No te puedes quedar con el negocio como está hasta ahorita porque el mundo cambió. Hay un mundo antes de pandemia y va a quedar un mundo después de pandemia. Entonces, aunque se acabe la pandemia, yo creo que hay cosas que ya cambiaron en la vida. Por ejemplo, aquí en Guatemala, yo, por ejemplo, cuando de regresar a la gente a la oficina, hay mucha gente que se va a quedar en teletrabajo, cosa que nos costaba mucho al principio poder tomar las decisiones. Entonces, en el mismo Guatemala van a haber muchos cambios. Entonces, creo que hay que adaptarse y innovar en tu negocio para dar un paso adelante y no quedarte atrás, porque si te quedas y si tú crees que el negocio va a seguir funcionando y en algún momento vamos a regresar a lo mismo, eso ya no va a pasar. Hay otra normalidad nueva, hay otro mundo que está quedando y es en el que nos tenemos que subir ahorita. Y creo que el análisis es muy, muy práctico de darnos cuenta que turismo, entretenimiento y construcción llevará un tiempo en lo que llegue a la normalidad y sin duda la tecnología, la digitalización y esa excelencia en la logística de entrega de productos y servicios con un componente digital es fundamental. Ahora, ¿qué consejo le darían a los empresarios que a lo mejor escuchan esto y dicen, bueno, Big Data, Machine Learning, eso no va a pasar acá rápido, eso falta mucho tiempo? Solemos tener muchas veces esa incredulidad que la tecnología va a llegar rápidamente. ¿Qué consejo le darían a esos empresarios que quizás están dudando, inclusive de la robótica, de la inteligencia artificial, de todas estas tecnologías que están a la vuelta de la esquina, ya se están utilizando en diversas industrias, pero que no creen que todavía vamos a estar allí? ¿Qué consejo les darían? Pues era diferente el consejo en enero de este año que el consejo de hoy. A principios de año había que convencerlos de que la dirección del mundo estaba bypaseando al intermediario en todas formas, pues, o sea, casi que cualquier nueva aplicación, cualquier nueva plataforma hacía un salto y desplazaba a todos los intermediarios. El que no lo haya visto hoy, el que no haya entendido, o sea, nosotros por lo menos en el mundo de la panadería, todos los competidores quieren ser como Yemba, pues, o sea, sí se ve la necesidad de tener una plataforma. Y para tener una plataforma le requieren 2 o 3 años para poderla desarrollar. Eso si uno toma el tema de la tecnología y lo pone en el centro de su organización. Si uno no lo hace, está perdido porque no va a poder competir. O sea, uno tiene que visualizar cuáles son las tendencias del mundo, y hay una tendencia clara de cambio climático, hay una tendencia clara de envejecimiento de la población, hay una clara tendencia de digitalización de la economía, y cuando uno suma las tendencias mundiales en su negocio, y uno debe de prevenirlo e invertir en investigar cómo estar en ese lugar antes que todo, cómo desarrollar esas capacidades para poder hacer otras cosas. Y para desarrollar esas capacidades, las personas las tienen que hacer en la empresa, pero el enfoque debe de ser
cómo voy yo a sobrevivir en el largo plazo con una idea que genere un valor para el cliente. Por ejemplo, lo que nosotros creemos de Yemba es que la tecnología cada día nos va a permitir más desarrollar la experiencia que uno puede tener en el hogar de cualquier producto que viene de la calle. Que uno puede decir, miren, yo quiero esto, y eso se puede transformar en una experiencia que yo le quiero regalar a una persona a la que quiero. Ya sea que esté yo al lado o que no esté yo al lado. Ahí se dan muchas oportunidades. ¿Pero por qué? Porque pudimos ver esas tendencias que en nuestro negocio iban a ser clave. Lo que no pudimos planificar fue la capacidad de manufactura para que se volteara en solo un año, ¿no? Porque el negocio de pastelería, por decirles para nosotros, ha crecido más de 40%, y el negocio de panadería no ha podido tener el crecimiento que hubiéramos querido este año. Y eso se dio muy rápido, entonces estamos viendo cómo ampliamos capacidades para poder dar eso. Pero cada uno tendrá sus propios retos, pero el tema es, no puede uno sentarse a esperar que las cosas regresen al nivel donde uno las dejó en marzo. Uno tiene que pensar en cómo si uno es empresario, uno cree que todo lo que uno haya soñado se ha hecho realidad. Esa autoconfianza que viene de que uno haya soñado algo y se haya hecho realidad, hace posible que yo pueda tener otros emprendimientos y otras capacidades para poder hacer más cosas. Hoy Guatemala necesita a esos empresarios que crean que pueden hacer realidad sus sueños y que pueden arriesgarse hoy porque el país va en una dirección, o la economía va en una dirección, o los clientes van en una dirección. Y me encanta la visión de soñar de largo plazo. Sin duda creo que todos estamos viviendo el impacto de la tecnología y en muchos casos invertir aceleradamente en una situación radicalmente diferente que se aceleró como consecuencia de esta pandemia. Así que tenemos algunas preguntas para ir a la recta final de este programa. Solo los paso un momentito al backstage para contarle a nuestra audiencia cuál es el programa que viene la otra semana y volvemos en un momento para una sesión de preguntas y respuestas. Y déjame contarte que la otra semana tendremos un programa también de lujo y vamos a ver el caso de una organización que ha trascendido, un emprendimiento que inicia como un emprendimiento familiar, pero trasciende. Es hoy una multinacional con presencia en múltiples países en Latinoamérica. Es un caso de estudio tanto de empresas familiares como de una multinacional de las más exitosas de Latinoamérica, y tendremos a 3 de sus ejecutivos contándonos cómo formar una cultura de dueños y cómo hacer para trascender y dar un salto exponencial de crecimiento. Veremos el caso de CBC la otra semana y tendremos a Juan Pablo Mata, que es el CEO de Apex, que es una de las organizaciones del grupo, a María José Villanueva, que es la Chief Human Resources Officer, y tendremos a Harry Lewis, que es el Chief de Disruptive Growth. Una sesión como todas las que hemos tenido de lujo la otra semana en este mismo espacio a las 5 de la tarde para que guarden la fecha. Será una discusión de cómo hacer para trascender a otro nivel en un emprendimiento, como es el caso de CBC. Les invitamos a que se suscriban al canal de YouTube. Mañana iniciamos nuestro programa Amo los Lunes, que es un programa dedicado al emprendimiento y sobre todo a aprender. Incluso hay alguien nuevo en mi equipo que estoy muy contento que está trabajando con nosotros y nos está ayudando a producir este programa, y será un programa que espero sea de mucho beneficio para ustedes. Mañana tenemos la premier del programa a las 11 de la mañana. Les invito a que se suscriban para que no se pierdan ninguno de los programas, y tenemos varias sorpresas. Hay otro programa que estamos produciendo para los viernes, así que no se lo pierdan. Les dejo la promo del programa de mañana a continuación. Porque muy dentro de ti está el llamado que hay que despertar. En esta serie de videos aprenderemos antes de emprender, o aprenderemos si ya estás emprendiendo. Creo en este llamado.
para rodearte de las mejores prácticas y que juntos construyamos mejores empresas, mejores emprendimientos, pero vidas que nos satisfagan más, que seamos más felices en esta travesía. Verás que pronto llegará, tus sueños se harán realidad, el poder de emprender. Y que sigamos creyendo que lo mejor está por venir. El poder de emprender. Esto es Amo los Lunes y soy Julio Zelaya. Así que mañana a las 11 de la mañana es la premier de este programa. Queda grabado ahí en mi canal de YouTube, así como estos programas que tenemos de Mentor Sessions. Pero cuando tú te suscribes, ahí te va notificando de los nuevos programas que estamos sacando. Siempre estamos creando contenido todos los días para que podamos seguir impactando en el emprendimiento de nuestra región. Así que regreso con nuestros invitados, con Connie y con Juan Carlos. Aquí les han mandado múltiples felicitaciones, estamos muy contentos de haber podido compartir con ustedes y sobre todo nos han dado una perspectiva, creo, tanto de empresa, de qué podemos hacer como región y sin duda nos llevamos múltiples buenas prácticas. Entonces, déjenme hacerles algunas preguntas finales para ir redondeando esta entrevista. Imaginemos hipotéticamente que pudiéramos escribir una serie de tweets que esos tweets son como máximas que resumen algunos de sus mejores consejos. Les voy a hacer algunas preguntas y me encantaría escuchar esos tweets que resumen sus mejores consejos. Y el primero sería: ¿cómo tener un matrimonio tan exitoso como el de ustedes? Ustedes han sobrepasado las estadísticas en muchas variables. ¿Cuál sería un tweet que le recomendarían a diversas personas para trascender las estadísticas del lado del matrimonio? Pienso yo por lo visto. Sí. El libro que usamos nosotros para poder aprender temperamento se llama Por favor, compréndeme. Entonces mi tweet sería: comprende a tu pareja, comprende a tu socio y podrás construir un futuro con él o ella. Tal vez yo sería: levántate todos los días con el trabajo de hacer sonreír a tu pareja. Excelente. Y si ahora habláramos de cómo tener una empresa familiar que trascienda, ¿cuáles serían sus tweets para tener una empresa que trascienda a otro nivel? A ver. Encontrar las habilidades de cada uno del grupo de los familiares para saber dónde pueden ser felices y dónde pueden trabajar mejor con pasión. Yo diría, cuando uno es empresario, si uno se llega a dar cuenta de que todo lo que sueña se vuelve realidad, entonces hay que tomar la responsabilidad de soñar más grande, más consciente del entorno, construir más capacidades para dejar un legado del tamaño del regalo que uno recibió. Excelente. Y ahora mi última pregunta sería a nivel del liderazgo. Ustedes trabajan mucho en ese liderazgo incluso de naciones, y ustedes ayudan a diversas, no solo organizaciones, sino en liderazgo de opinión a nivel de países. ¿Qué le dirían a esos líderes de naciones, de empresas, como sus mejores prácticas? Que la vida está llena de obstáculos, gente que te dice que tu sueño no es posible o que las cosas no se pueden hacer o mejorar. Recuerden que el no se puede no existe.
y si te equivocas, aprende de tus errores y sigue adelante. Excelente. Yo diría, todos los líderes que actualmente tenemos en las áreas políticas fueron puestos ahí para mejorar el sistema. No es posible tener un interés personal por encima del interés del sistema. Excelente. Siempre tiene que estar primero el interés del sistema, para todos los que son líderes políticos. Excelente. Pues muchísimas gracias a ambos por una entrevista extraordinaria. Sin duda nos llevamos muchos aprendizajes, así que muchas gracias Juan Carlos y Connie. Y acá veo a nuestra audiencia y a ustedes, muchísimas gracias por haberse sumado a esta sesión de Mentor Sessions, donde hablamos sobre buenas prácticas del negocio familiar, y tenemos a una pareja que sin duda nos han inspirado, nos han enseñado grandes prácticas, y de nuevo, Connie y Juan Carlos saben que les tengo una admiración profunda, un enorme cariño. Gracias por lo que hacen a nivel de las empresas, pero también sé que hacen muchísimo para servir a nuestro país y son un ejemplo que muchos les seguimos. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias por haberse sumado a esta sesión. Gracias por la invitación. Gracias a todos por escuchar. Gracias. Y a toda nuestra audiencia, muchas gracias por haberse sumado a esta sesión del día de hoy. Les invitamos a que se unan. Mañana, 11 de la mañana, tenemos la premier de nuestro programa Amo los Lunes, exclusivamente por YouTube. Y nos veremos el otro domingo, donde veremos la historia apasionante de CBC, donde tendremos a sus ejecutivos. Acá te lo muestro en pantalla. Guarda la fecha en este mismo lugar a las 5 de la tarde. Así que Dios les bendiga. Seguimos creyendo que lo mejor está por venir. Feliz noche. Nos vemos pronto. Gracias. Saludos.